Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer, iniciando una nueva jornada, una nueva semana. Pero también hoy es el primer día de este último, el 12º mes de este año. Nuestro Señor es misericordioso con nosotros, nos ha extendido su gracia y hemos llegado hasta aquí. Gloria a Dios por ello. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos ahí su like. También le invito para que juntos iniciemos en oración. Mi Padre y buen Dios, gracias Señor por la vida, por tus misericordias, por esta nueva oportunidad. Vamos a iniciar el estudio del Sagrado Libro y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos dirija, nos dé sabiduría, que entendamos tu palabra y que la pongamos en práctica. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy el capítulo número 7 de la carta de Pablo a los Romanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que, si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Tomando Pablo aquí la ley del matrimonio y haciendo una analogía con esta en cuanto a la necesidad que tenemos nosotros de morir a la ley. Lo sigue explicando, verso número 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y en esto debemos entender, primero, que cuando nacemos mediante el bautismo, nosotros hemos muerto a la ley. Pero esto nos lleva a seguir practicando el pecado de ninguna manera. Algunos piensan que aquí Pablo está invalidando los 10 mandamientos, pero no es así. Lo que Pablo nos explica es que antes estábamos bajo el peso de la ley, porque en nuestra conciencia constantemente estaba el que nuestras obras estaban en contra del mandamiento. Pero ahora, cuando llegamos a Cristo, somos libres de la ley, porque en Cristo Jesús, caminando con Él cada día, nos apartamos del pecado. Así sigue explicando. Verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y es que la ley es ese espejo que cuando llegamos a ella nos indica en qué estamos fallando. Es ese espejo que indica, que nos muestra nuestra suciedad. Pero ahora dice Pablo que la ley produce en nosotros toda codicia, porque en nuestra humanidad somos inducidos a rebelarnos. Cuando nuestros padres nos indican que no hagamos algo, nosotros en aquella curiosidad rebelde, lo que hacemos es
ir agazapadamente sin que se den cuenta ellos y realizarlo para ver por qué nos decían que no. La naturaleza humana pecaminosa es así, sin Cristo. Pero cuando estamos con Cristo, entonces la ley ha muerto. Sigue diciendo Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. ¿La ley es mala? No. El mandamiento es santo, justo y bueno, porque por el mandamiento yo conocí la transgresión, y al conocer el pecado, produjo en mí la muerte, dice el apóstol Pablo. Verso 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Y es mediante el mandamiento que conocemos lo que es malo. Pero ahora nos enfrentamos a nuestra naturaleza, a nuestra condición humana. Y dice Pablo, como un humano igual que nosotros, conozco el pecado y el mal que no quiero, eso hago porque somos tendientes a hacer el mal. Y el bien que quiero, no lo hago. Por eso continúa en el verso 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Somos pecadores. Y cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de nuestra iniquidad, de nuestra inmundicia. Creemos que somos buenos, pero realmente nos damos cuenta de nuestra maldad. Y ahora, ¿qué hacer? Pablo dice en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Hoy necesitamos caminar con Cristo. Iniciamos este mes. Caminemos con Cristo. Él está dispuesto a caminar con nosotros. Él en este mismo momento está ahí junto a usted mientras estudia el Sagrado Libro. Él lo abraza, Él lo toma en sus brazos, Él lo guía. Y lo mismo hace con los que nosotros amamos. Llevémoslos a Cristo, vamos juntos a Cristo, porque su redención está cerca. Mi Padre, gracias por tu misericordia, porque nos amas, por la vida, por esta nueva oportunidad. Gracias porque conocemos ahora que somos pecadores y que solo en Cristo Jesús podemos ser liberados del pecado.
Llévanos a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a tener un encuentro personal contigo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, le guarde, tenga un feliz día, una bendecida semana y un feliz y bendecido mes.